Y nosotros en Abrir la Cancha tenemos como consigna preguntar para escuchar y aprender. ¿Escuchar y aprender para qué? Primero, por respeto. Segundo, porque es un ejercicio necesario. Y tercero, para construir la gran nación. Esa gran nación que todos soñamos. Y hoy, más que nunca, indudablemente. Hoy nos visita una referencia para nosotros. Nos visita Víctor Lupo, titular del Movimiento Social del Deporte, ex subsecretario de Deportes de la Nación, autor de varias obras. Un libro maravilloso, fantástico, como es Historia Política del Deporte Argentino. Y Víctor permanentemente está con Abrir la Cancha, con Radiográfica, señalando cuestiones que tienen que ver con la cotidianeidad del país y de las políticas deportivas. Víctor, querido, bienvenido a tu programa, bienvenido a Abrir la Cancha, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos, buenas tardes a todos. Sí, creo que vamos a tener que firmar contrato a partir del año que viene porque todos los fines de año cierro el programa. Bueno, pero es algo que no... Es muy lindo nos permite venir acá, que alguna vez estuvimos haciendo programas con un público extraordinario que manda mensajes porque escucha y porque sabe, ¿no? Siempre que puedo escucho el programa y todos los programas de Radiográfica. Yo que tengo un programa en Radio Nacional, dan que hablar los programas radiográficos. Creo que este año han trabajado muy bien, ha sido una cosa muy linda, y con Nehuen, que le mando también un gran abrazo, que se recupere pronto. Y bueno, acá estamos para hablar de la Argentina, ¿no? Y del deporte, de las políticas deportivas. Y tengo un temario enorme, porque vamos a estar transitando de aquí hasta las 6 de la tarde por un espinel de temas que, reitero, la idea es que ustedes del otro lado escuchen y también pueden participar al 11 50 12 35 89 dejando mensaje de WhatsApp. Y ante lo que ha sido para la sociedad argentina este DNU, la ley ómnibus, ¿no? Esta desregularización del Estado. Yo digo la ruptura de un contrato social en la Argentina, un contrato que yo le pongo punto de partida el 12 de octubre de 1916 con la asunción de Hipólito Yrigoyen, reforzado en los años 40 con toda la impronta del general Perón y del justicialismo. Yo tengo una duda, a ver, y tiene que ver con lo siguiente. El gobierno de Javier Milei lo que está demostrando en un punto, si bien existe un principio de la física que es esa fuerza-reacción, es que en algunos temas relacionados, por ejemplo, con el deporte, y esto lo señalamos en este programa y en otros ámbitos, la política se quedó en babia. La política se quedó con chiquiteces, y nosotros señalábamos, la importancia son las leyes. La importancia son las leyes. La ley del deporte, la asignación universal al deporte, la ley de clubes de barrio y de pueblo, la ley de derecho de formación. La ley de Lenart está ahí, esa se cumple. Más o menos, Pero está ahí. No, le han quitado muchísimo. No, claro que le quitaron. Y el último gobierno de Alberto Fernández no ayudó mucho tampoco a restituir lo que había sido por lo menos el espíritu en relación con el financiamiento de esa ley. Y la pregunta que me hago, que me vuelvo a hacer una y otra vez es, ¿por cuál razón en un país que podría presumir de dirigentes políticos con un amplio conocimiento del deporte y las políticas deportivas decidió no hincarle el diente al deporte y dejarnos las leyes, sí, que están ahí testimoniales y que hubiesen sido vitales, pero vitales, más allá de la derogación de las mismas y de lo que pase, lo que viene pasando del 10 de diciembre? ¿Por qué no tuvimos leyes del deporte? Yo creo que hay que tomar varias décadas para atrás. ¿Quién formó a esta juventud que ahora los dirigentes del peronismo o del PJ, mejor dicho, se quejan de que no lo votaron? ¿Quiénes son los formadores educativos de estos chicos que votaron a un presidente que se llama Milei?
separado. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que buscar. Y bueno, han llegado funcionarios que creen que hablando rápido o mandando mensajitos de texto por las redes sociales se puede gobernar. Y eso no es así. No es así. Hay que prepararse, hay que estar muy bien preparado, y eso hace décadas que no ocurre. No se forman en el arte de la conducción, lo hemos hablado acá, no me acuerdo que en este programa lo dije varias veces, y prefirieron seguir esa carrera política, que está bien que exista, que es licenciatura en ciencias políticas, pero no sirve para la política. Eso sirve para, si vos querés gerenciar algo, porque no es qué. Entonces, para gerenciar el Ministerio de Salud, una cosa es gerenciarlo y otra es conducirlo. Si vos vas a conducir, tenés que conocer la historia de la salud en la Argentina, empezando en la historia con un tema central que en el año 1943 o 1946 no existía un Ministerio de Salud. Claro. Tenía el ministerio las vacas, no las personas. De agricultura y no de salud, claro. Entonces, bueno, vamos al mismo camino, ¿eh? Hay un retroceso de esto que es el mismo camino. Entonces yo creo que esto es un tema central de la Argentina, de pensar un futuro distinto. Nadie se ha preparado para planificar con tiempo cómo se ejecuta esa planificación. Todo es... Y bueno, ya está todo escrito. Mentira, no está nada escrito. Entonces, creo que tenemos que volver a los principios y a los valores de nuestra argentinidad. Vos hablaste de Irigoyen, ¿no? Uh-huh. Y creo que en el DNU hay hay un punto ahí que dice volver en lo electoral a la época antes de la ley Sáenz Peña, 1903-1905. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, el voto no era secreto, universal y obligatorio. Exactamente, antes de la ley Sáenz Peña, y elegir dice porque está más cercano un diputado nacional, ya que estamos acá instalados, como elegían antes. Alfredo Palacio no era un senador nacional o un diputado nacional, era el diputado o el senador de la Boca. Claro. La Boca. Bueno, entonces yo creo que estamos en un retroceso. Otro expresidente salió a hablar de los orcos. Entonces, ¿qué quiere armar ese presidente? ¿De nuevo la Liga Patriota? Que tiraban de arriba de los edificios a los obreros. Los talleres Bacena. Exactamente. Claro. ¿Se estaba refiriendo a eso? ¿O era muy bruto y dijo cualquier barbaridad? No sé, yo ahí entro en duda cuando dicen esas cosas. Entonces nos preparemos para la revolución del parque nosotros. Vamos entendiendo la historia de la Argentina, si no, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta cosa? ¿Quién fue el demócrata del siglo XX? Don Hipólito Yrigoyen, que había participado en esa revolución del parque con su amigo, su jefe, que era Leandro Alem. Entonces, de esto tenemos que hablar. Vamos a llegar al deporte, porque todo esto también tiene que ver con el deporte. Es muy interesante, ¿no? Porque hay una cuestión que yo la palpé en algún momento de los debates de los últimos años, que tiene que ver con que la historia está ahí, ¿no? Esto es presente, y el presente tiene lógicas y nuevas concepciones, y creo que se cambió el eje, esa matriz, uh-huh, que por ejemplo en los últimos tiempos, con la idea de los derechos, pareciera ser que la política, sobre todo el campo nacional, se enfocó a una idea de derechos. Uh-huh. Sin obligaciones. Y nos perdimos justamente. Sin obligaciones. Evita no decía eso. Evita decía, donde hay una necesidad, hay un derecho. Pero ese derecho también tenía obligaciones. Entonces, este es un tema central. Yo creo que hay que volver a una formación íntegra de los cuadros dirigenciales, tanto de la política, del deporte o de cualquiera.
del arte, de la cultura. Vamos a formarnos de nuevo. Estamos en una gran oportunidad. Yo creo que se va a plantear porque este presidente vino a romper todo, a volver al pasado del siglo XIX, y lo malinterpreta Alberdi. Él es como un anarquista, que entonces dice cosas de Alberdi, que Alberdi nunca dijo, cosas, tantas pavadas juntas. Alberdi uno lo podía tener para un lado, para el otro, pero Alberdi cuando hace las bases de la Constitución y pone la no reelección, era por el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que no quería que alguien pueda estar ahí. Pero a los pocos años se arrepiente y le manda una carta al general Urquiza diciendo: si yo hubiera sabido que usted iba a ser presidente, no ponía ese artículo. Entonces, digo, entonces yo no creo que estos muchachos leyeron Alberdi, ¿no? Yo por tucumano, por haberlo estudiado, porque cuando reformamos la Constitución de Tucumán hace 2 décadas, participé activamente con estos temas de la reelección. Entonces, bueno, estas cosas son las que debemos discutir, y los periodistas deben formarse para discutir estas cosas. No pueden decir tantas pavadas juntas. Vos empezaste con este tema, diciendo de los periodistas, hablando. Los periodistas no dicen nada hoy, nada. Nadie dice nada. Decís, bueno, ¿leyeron el DNU? Yo me pregunto, antes de hablar del DNU. Cuando alguien lo apura un poquito, ya retroceden porque no lo leyeron. Víctor, hay legisladores que no leyeron el DNU y pareciera ser que tampoco le importa. Exactamente. Estamos junto a Víctor Lupo. Bueno, nos metemos ahora sí, ¿no? En esto que, bueno, fue la pregunta primigenia. Digo, ¿por qué no tenemos las leyes del deporte? ¿Qué pasó en el medio? Hay una razón histórica. La razón histórica la acaba de señalar. Sí, pero hay también cuestiones de coraje, de valentía, de formación. Te voy a dar un ejemplo. La Ley Nacional del Deporte fue sancionada en abril de 1974. A los pocos días de promulgada la ley, muere el general Perón, la conducción de la Argentina, en una época muy tumultuosa, y creo porque había funcionarios peronistas que no estaban de acuerdo en cumplirla, exactamente lo que pasó después, no la reglamentaron. Eso pasaron 2 años y medio, después vino la dictadura, volvió la democracia. Cuando asumimos el cargo con Galmarini en 9 de julio de 1989. El 13 de septiembre estaba reglamentada la ley, se formaba el Consejo Nacional y se reunía el Consejo Nacional, que es lo central de esa ley. Para los oyentes que no entienden, el problema de esa ley es que hay una conducción que no es unipersonal, sino una conducción de distintos integrantes de la comunidad deportiva que deciden qué hacer con el deporte. El CONADE, el Consejo Nacional del Deporte. CONADE. Ese CONADE decidió, a los 5 meses de haber asumimos aceptamos que el CONADE fije los puntos centrales de la ley. Así se hizo el CENAR. Ahora el que habla, vamos a defender el CENAR. Si no sabe cómo se construyó, lo que no se ama no se puede defender. Esto es central. Lo que no se ama no se puede. Y si no saliste del pueblo, no vas a defender nunca al pueblo. Entonces, esto no quiere decir que seas pobre, clase media o rico. Esto es otra cosa. Claro. El ser integrante del pueblo. Bueno, yo creo que ¿por qué no se reglamentó la ley de clubes? Porque no estaban de acuerdo. Yo creo que pasó lo mismo que la ley de deporte. No estaban de acuerdo. Porque creo que son miserias. Son las miserias que no la hizo uno. Esa ley de clubes la escribieron 2 abogadas de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Nadie la quería tomar en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Decían, pero esto de quién es y quién la trae. ¿Viste las miserias que tienen los funcionarios, los legisladores? Bueno, se aprobó esa ley en octubre del 2014. ¿Qué pasó todo? 2014. ¿Quién era el secretario de Deporte?
en ese momento. Claudio Morresi. ¿Quién vino el 2015? En febrero del 2015. Espínola. Sí. ¿Quién siguió en el 2016? McAllister. Diógenes de Urquiza. Bueno, ese ya creo que no sabía, no tenía ni idea que era una ley de club. No, pero bueno, lo suyo va por otro lugar. Sí, por los negocios, los grandes negocios. Grandes negocios, es una familia de grandes negocios. Y después siguieron. A Rondo. Sí, pero a Rondo... A Lamens. Claro, a Rondo tiroteada con Lamens, porque sería una situación... Entonces, todo esto, todos estos dirigentes son culpables que la ley de clubes no está reglamentada y no se está cumpliendo. ¿Por qué no se reglamentó? Yo no sé si alguien de arriba le dijo no, o fueron ellos. Pero bueno, se tienen que hacer cargo. Porque creo que acá el principal problema eran los amigos del poder, que son los dueños de Metrogas, de Edenor, de Edesur. Ese era el problema. Porque no creo que AISA se haya negado a que haya una tarifa social. Bueno, el tema sensible de los lobbies. Bueno, aquí en el programa lo hemos charlado muchas veces, lo hemos explicado. El tema es, ¿cómo se financia esto? ¿Se financia de la caja pública? Porque de la caja pública podemos sacar todos, ¿no? El tema es, bueno, si se financia con un impuesto, por ejemplo, a alguna empresa de servicios, o se financia con un impuesto a las bebidas alcohólicas, a las bebidas gaseosas. No, pero está bien. El tema es el lobby. El tema de la ley de clubes eran estas tres empresas que yo te nombré. Estas tres. El lobby es de eso. Pero ¿por qué, por ejemplo, no van a querer la ley del deporte? ¿En qué los perjudica? No, la ley del deporte no. La ley nacional de clubes de barrio. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque tienen que ponerle una tarifa social. Está claro, ¿no? Está que claro. Después la pusieron, pero como un favor, el gobierno, ante el aprete, ante la salida de los clubes que salieron a la Plaza de Mayo y llenaron la Plaza de Mayo cuando los políticos estaban escondidos. Acordate, en junio del 2016. Aranguren, le fueron a hacer el famoso partidito Aranguren. Entonces tuvieron que aflojar un poco y bueno, cada municipio, pero eso no, hay que cumplir la ley. Y esto es lo que creo que no lo hicieron. Y son responsables los que no lo hicieron. No, después discutamos cualquier cosa. Si había una orden de arriba o ellos mismos no la quisieron hacer. Estamos junto a Víctor Lupo en esta tarde de Avila Cancha, en esta tarde de Radiográfica. Y acá pensaba en este tema, muy sensible, pero muy sensible. Las leyes son sensibles en la Argentina. Ahora que tenemos un mega DNU, un paquete de leyes, nos damos cuenta la importancia de nuestras leyes, que la historia es cíclica, porque alguno piensa en el final de la historia. No, Fukuyama hablaba del final de la historia cuando cayó el muro de Berlín, y hoy tenemos un tablero multipolar en el cual, por ejemplo, Argentina le estaría diciendo no a los BRICS en este momento. Vamos a ver con quién vamos a negociar, o si definitivamente arriamos la bandera y seremos una colonia. Pero más allá de eso, si alguien no quiere aceptar, claro, hay otros problemas. Pensaba, ¿no? En esta cuestión de la gran nación. Bueno, en algún momento el movimiento popular, ¿no? Este magma, este subsuelo sublevado, como escribió alguna vez, va a resurgir claramente. Ya está en la calle, ya se lo escucha en la calle, y vamos a necesitar los funcionarios, pero no funcionarios que no funcionan. Vamos a necesitar funcionarios que funcionen. Porque por culpa de funcionarios que no funcionan, atravesamos este momento. Exactamente. ¿De dónde tienen que surgir los funcionarios que funcionan para el deporte? Ahí está la clave. Vos nombraste recién a Matías Lamens. Y Lamens es hijo, tal vez, de una concepción de la política. Sí, sí. Si uno busca... Alguien que era presidente de un club y no puede ir a la cancha porque todo el estadio te insulta, y digamos, hay que pensar antes de nombrar a esa persona en ese cargo. Porque si hubiera sido director de parques nacionales no tenía nada que ver con eso. Pero ponerlo de ministro de deporte, a alguien que no puede ir a su club, a su cancha, porque es insultado por su público,
Digo, es muy difícil. Y que tuvo tan poca muñeca para negociar, por ejemplo, con la propia Asociación del Fútbol Argentino. Es algo que a mí me resulta increíble. Debe ser el primer secretario, ministro de Deporte, que no fue a un mundial. A ver. Pero bueno, tiene que ver con todos que se pelean por ir al mundial. Se enfrentó abiertamente con la Asociación del Fútbol Argentino. Una cosa demencial. No le daban en la entrada. No, bueno, tuvo que ver con el tema de los partidos en la pandemia, quién los negociaba, quién los negociaba. Ahora sí, hay un gobierno que en algún momento le levantó el brazo al Comité Olímpico y señaló con el dedo a la AFA. ¿Qué esperaban? Claro. No, bueno. ¿Qué esperaban? ¿Otra cosa? No podía suceder otra cosa. Yo de estas cosas no puedo creerla. No puedo creerla. Pero han sucedido. Sí, han sucedido. Pero era entendible lo de Alfonsín, que se peleó con el técnico que fue campeón del mundo. Era medio imposible que el ministro de Deporte o el secretario de Deporte vaya, que lo quería voltear a Bilardo, vaya a recibir un premio. O'Reilly. Sí, todo. Era Alfonsín y su ministro del Interior, ¿no? Lo contó alguna vez aquí en este programa Hugo Lencina, el negro Lencina. Ajá. Contó toda la trama de lo que fue el intento de destitución de Carlos Bilardo a comienzos de 1986. Pero, a ver, cuando vos tenés un secretario de Deportes que poco antes de las elecciones del 2019 señalaba como si estuviera deshojando una margarita, que por su afición o su afiliación radical podía estar tanto con el PRO o con Unión por la Patria, bueno, ahí tenés también un poco la catadura de los directivos. Yo no quiero, tirar palos al pasado, sino también pensar presente y sobre todo futuro. Creo que en algún momento, cuando llegue el turno, vamos a tener que tener políticos que comprendan al deporte, pero que lo comprendan desde su base, no de su superestructura. Claro. Y será el momento de los directivos formados en los clubes de barrio. Exactamente. Sí. Es un lugar natural de formación. Es natural, porque no se necesita ir a la facultad, ni siquiera tener el secundario. Digamos, la conducción. Riquelme es un conductor natural hoy, de que lo tomó la sociedad argentina. Claro, por eso. La comunidad argentina dijo, este tipo es un conductor. Después debe tener sus virtudes, sus miserias, como todo hombre. Pero el tipo, manejó la estrategia, manejó la táctica, manejó las elecciones. Se arriesgó. Por supuesto. Puso el cuerpo. No hay ningún conductor que no se arriesgue. El conductor se arriesga siempre. No digo, ante un avasallamiento como el que padeció. Pero él armó el lugar de la batalla. Formó el lugar de la batalla. ¿A dónde lo voy a enfrentar? ¿Cuáles van a ser las reglas del enfrentamiento? Y el tipo la fue llevando y lo enfrentó. Y el enemigo no se presentó. Pensalo como una batalla militar. El enemigo huyó, como el virrey Sobremonte. Huyó, o como Pío Tristán. Entonces, estos son los valores que hay que entender de la conducción. Yo creo que esto que estamos hablando es japonés para los muchachos que tuvieron la última década en deporte. Los muchachos, las chicas. Y estamos hablando de políticas deportivas junto a Víctor Lupo, titular del Movimiento Social del Deporte, y hablábamos de la ley madre del deporte argentino, que es la ley del deporte. Hablábamos de un tema muy sensible que tiene que ver con, por ejemplo, la ley de asignación universal al deporte. Otra de las leyes que están ahí, pero que, curiosamente, en los últimos años largos, ya una década casi, no fue promulgada, o mejor dicho, no fue nunca reglamentada la asignación universal al deporte. Y uno piensa, ¿por qué gobiernos populares dejaron de lado una ley que hubiera integrado a millones de pibes hacia el deporte, hubieran integrado a los clubes de barrio y hubieran sido también un motor económico? Digo, ¿por cuál razón despreciás esa herramienta? Yo creo que por las mismas
que estuvimos hablando recién de los funcionarios, el nivel de los funcionarios. Y yo creo que está antes de ser ley, porque esto podía haber sido un decreto. Esto podía haberse ni siquiera un decreto, sumado a la asignación universal por hijo, como se hizo con la asignación universal por embarazo. Esto, que es una idea de dos compañeros del Movimiento Social del Deporte de Mendoza, un senador y un diputado, lo presentan como ley en Mendoza y se lo presentan. ¿Por qué? Porque ellos veían, nosotros, todo lo que integramos el movimiento social, veíamos que a ese gran hecho que fue la asignación universal por deporte, la asignación universal por hijo, que fue un hecho político importante en la Argentina, cuando teníamos menos del 15% de pobreza. Recordá esto, se pone la asignación, porque ya había chicos que tenían problemas con la alimentación. Y nosotros veíamos que a eso le faltaba para hacer un círculo virtuoso el deporte. ¿Por qué? Porque tenía la salud, tenía la educación, porque tenía que tener todas las vacunas, ir a la escuela, y le faltaba el deporte. De ahí sale la idea de la asignación universal por deporte. Y los funcionarios no escucharon, lo presentamos a los ministros, a los secretarios de deporte, te estoy hablando del año 2009, fines del 2009, 2010. Y decían, bueno, hagamos un programita, piloto. Nosotros le hablábamos de una cosa, de una grandeza, ¿viste? Decir, bueno, le hablábamos de la salud de nuestros niños, y ellos no entendieron, no entienden el idioma que entiende el pueblo, están muy alejados del pueblo, aunque se crea que porque toman el subte y caminan, eso no es el pueblo. A ver, ¿hay una cosmética de la política, por decirlo de alguna forma? Digo, lo que a veces percibo tiene que ver con, bueno, a ver, hay cuestiones que quedan bien, que son lindas, sí, que son cosméticas. Esas cuestiones podemos tratarlas. Hablábamos recién del tema, por ejemplo, minorías, que fue una cuestión de Estado, que uno tampoco se va a poner a criticar cuestiones, pero sí señalar, bueno, cuál es el fondo y cuál es la cosmética. Bueno, y a mí me parece que tiene que ver con cierto punto de vista, cierto ideologismo. Es el ideologismo europeo, la socialdemocracia. La socialdemocracia, cuando hablamos de esto, y si queda bien viajar en subte, viajemos en subte, pero después vamos a comer a Puerto Madero, porque son multimillonarios. Entonces, no vengan con esa, ¿viste? Y le demos una limona, no le demos derecho, porque este era un derecho que mejoraba a los chicos y mejoraba a los clubes, porque lo habíamos pensado para que sean los clubes los que reciban esa plata que iba a cada chico. Una asignación universal al deporte que iba a ser financiada con un impuesto a las bebidas alcohólicas. Bueno, ¿quién es el que se opone? Acá un senador. Tocaste el primer tema central, que yo estaba esperando. Hay un señor que se llama de Funes, ¿no? De Rioja. De Rioja, Funes de Rioja, ¿no? Ahí se dio. De Unión Industrial. Una nota en La Nación, de la tapa de La Nación, diciendo que esto era para colocar puestos, no había ningún puesto. No, porque no iba para ningún puesto, era directamente a la madre y a los clubes. Y los funcionarios, que no son funcionarios, que son un par de miedosos, que decían, no, tenemos la elección cerca. Nos decía después quién fue gobernador de Santa Fe. Fue uno de los primeros y que no se presentó a la Cámara de quórum. Y no votaron. El presidente de la Comisión de Hacienda, del oficialismo, que dijo, no, pero lo hagamos sin presupuesto y después que salga del presupuesto nacional. Claro. A la caja pública van todos. Exactamente. ¿Y qué hacía? Funes Rioja aplaudía. Decía, sale sin presupuesto. Nos damos cuenta que el pueblo argentino, a ver, pegarle al pueblo argentino hoy parece sencillo. Los pueblos se pueden equivocar.
pero es el pueblo. Yo creo que no se equivoca nunca, digo, pero no, a ver. Digo porque digo, después... pero es fácil pegarle, todo el mundo le pega, Sí. Ustedes votaron a este. ¿Quién formó a lo que votaron? Claro, hay una cuestión, hay un importante sector de la sociedad que padeció este tipo de cuestiones. El hartazgo de esto. Padeció a un sector de la vida política argentina que tuvo un pánico atroz de llevar ciertas políticas adelante. Y por eso digo, se quedaron con la cosmética. Se quedaron con cuestiones de chiquitaje, de cosmética, que cayera bien en ciertos sectores, que esos sectores no generaran polémica en las redes sociales. Y después, reitero, la asignación universal al deporte le hubiera cambiado la vida aproximadamente a 3 millones de chicos. A 3 millones 3 de millones de familias, chicos. de pibes, de clubes de barrio. Y eso no se hizo tampoco público en los medios del establishment. Bueno, yo pregunto, de esos 3 millones de chicos, esto es hace 15 años, no es una década, hace 15 años que presentamos la carta en la Presidencia de la Nación, julio del 2010, 14 años. Entonces, explicando por qué esto, yo te digo, en 14 años, ¿cuántos de esos chicos que lo podríamos haber formado en los clubes, hoy son delivery del narcotráfico? Hay culpables, no esquivemos la culpa. No esquivemos las culpas a todos estos funcionarios progresistas que llegan tarde a todas las batallas centrales y después se quieren apoderar de la bandera de los que lucharon. Esto ya hace mucho tiempo que viene sucediendo. No puede pasar más. Yo creo que por eso te digo que el pueblo nunca se equivoca. Y ahora te voy a decir, ahora que están de moda los representantes del fútbol. ¿Qué tema? Sí, están de moda. ¿Qué tema? Tiene que ver con la política. También exactamente igual. Porque, ¿cuál es la mayor virtud de los representantes del fútbol? ¿La tomamos como virtud o no? La deslealtad. Si no, tomá al Oisio y andá bajando para atrás. ¿Cuántas traiciones hubo en estas 3 últimas décadas desde ahí para abajo? Los representantes hoy tienen un poder que es más importante en algunos casos que los propios directivos de las instituciones, porque manejan un activo que son los futbolistas profesionales. Hace mucho. Entonces, ¿no? Cuando estamos en este tiempo hablando de sociedades anónimas en el fútbol, se le pega a los dirigentes deportivos. Es un tema interesante, ¿no? Así como se le pega a los dirigentes sindicales. Son todos corruptos. Todos corruptos. Ahora, en los clubes hay elecciones, en los sindicatos hay elecciones. ¿Quién elige a los representantes y quién elige a los empresarios que comprarían clubes? Pero escuchame una cosa. Estos que van a 20, 30 que salen a cacerolear, que son los mismos que salían con las cacerolas hace un par de años, no es lo mismo, digamos, para un lado o para el otro, de última. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿A quién le echan la culpa? ¿A quién le echan la culpa? ¿Qué gritan de toda la noche ahora? ¿Qué gritan? ¿Dónde está la CGT? Por Dios, 20 tipos. La CGT mueve 100.000, 1 millón de tipos. Y tiene que tener la responsabilidad los conductores de la CGT de que la batalla es final cuando salen a la calle. No pueden estar sacando todos los días a los obreros de la calle. Es una locura. Pero es una irresponsabilidad. Estos muchachos que son seriales reclamando, por eso te hablé del progresismo que llegan tarde a todas las batallas, nunca están antes, nunca preparan una batalla, nunca combaten. Yo me acuerdo en la década del 80, me acuerdo porque fui parte de los exiliados, me acuerdo de los tipos que hicieron la película cuando te puse una vez que te dije sobre la película La fiesta de todo. Alguien que estaba ahí cobrando de la dictadura y a los 3 años aparecía encabezaba el cartel de la Madre de Plaza de Mayo. ¿A quién le creo? ¿O al que encabezaba el cartel o al que hacía la película? Esto es la verdad, la única verdad es la realidad, decía Aristóteles.
ya ni lo nombro al general, porque era de Aristóteles esto. Y bueno, yo creo que los funcionarios hoy tendrían que pasar por un programa de estos muchachos que dicen que son los enemigos, que la contra, que se llama 8 escalones. Vayan por lo menos ahí a responder preguntas, digamos. Si no, no pueden ser funcionarios. Vamos a hablar en serio. Vamos a preparar una nueva generación de dirigentes. Preparémonos para eso. ¿Qué hicimos en las universidades? No se estudiaba Perón, el máximo conductor que tuvo América Latina en toda su historia. Entonces, pues sí, ¿y qué hacemos nosotros? ¿De qué estamos hablando cuando aparecen estos chicos funcionarios diciendo de no vamos a hacer el deporte? No tenían la menor idea. Se pasan los 4 años aprendiendo las leyes. Tratando de aprender, pero es muy difícil así. Alguna vez le consulté, no al aire, sino fuera del aire, a un directivo importante, que me planteaba, mira, nosotros no podemos hacer nada con el Comité Olímpico. Nosotros podemos llevar adelante, pero no podemos confrontar con el Comité Olímpico, políticamente no es correcto. Y yo digo, bueno, entonces que pongamos las cartas arriba de la mesa. Así como se plantea en la actualidad que el Fondo Monetario, que Elon Musk, que diferentes actores de la vida internacional llevan la política argentina, digamos que en algún momento, por ejemplo, el Comité Olímpico Argentino era quien dirigía las políticas, por ejemplo, de deporte de una nación. Exactamente, la CARCOA. ¿No? Digo. Entonces, ¿cómo no? A ver. Pero no la vendamos cambiada, a eso voy. A ver, en algún momento era vamos a volver y vamos a volver mejores. No, bueno, pasó lo que pasó. Volvamos con un conocimiento más profundo de nuestra historia, volvamos con mayor querencia hacia nuestro pueblo, comprendiendo mejor a nuestro pueblo, entendiendo la heterogeneidad de nuestro pueblo, volvamos con doctrinas propias. Bueno, por supuesto, y si vos aceptás las reglas del juego, de participar en los Juegos Olímpicos, que Argentina la incorporó en 1924, ¿no? El Comité Olímpico Argentino se arma para que ir a los primeros Juegos, que creo que eran los 8º, los 7º, no me acuerdo, que lo arma Marcelo T. de Alvear. La Argentina, como país, toma esa regla, participa con esas reglas. Vos no podés salir de esas reglas, pero también tenés vos derecho. Si querés no participás, o si querés participar, también hacés valer tu derecho. Como lo hicimos en todos los Juegos Panamericanos. ¿Por qué Argentina es la fundadora del primer Juego Panamericano? Porque Argentina era una potencia y tenía dirigentes que eran capaces de eso. Después se podía perder por una traición, como se perdieron los Juegos Olímpicos del 56. Claro, una traición. O sea, es una historia fabulosa, ¿no? Era Melbourne o Buenos Aires. Exactamente. Y bueno, había una rispidez diplomática con Brasil que ya llevaba 20 años y el deporte, bueno, fue muy... Pero no fueron los brasileños, ¿eh? Tengo entendido que fue el... No, fue el de la banda oriental. Con un dicho muy... Buenos Aires lo conozco siempre, fui mil veces. No, puedo cruzar el charco todos los días. A Melbourne voy a ir una vez sola. Exactamente, entonces... Mira, pensé que era brasileño. No sé los brasileños cómo habrán votado, porque no tengo, pero esta información sí la tengo. Entonces, pero esta es una disputa interna, ¿viste? De siempre. Pero no tenemos salida en América Latina si no somos socios de los brasileños. El histórico ABC. Pero se puede. No, pero además saquemos el ABC como política, digamos. América del Sur, la única salida es que las dos potencias estén de acuerdo. No son lo mismo. Brasil es superior a la Argentina en potencia económica y en habitantes, digamos. Y en calidad nacional de su oligarquía también. Exactamente. Siempre manejaron. O sea, la oligarquía brasileña no hubiera permitido nunca un decreto como el de Milei, por ejemplo. No hubiera llegado, Milei no hubiera llegado, no podía llegar. Ahí Itamaraty hubiera dicho, no, mirá si me vas a sacar de los BRICS. Pero exactamente. Entonces, bueno, esta... Sí, una pregunta, Víctor, a ver, te saco un poquito del deporte, pero te llevo esta actualidad y vos como un actor político...
¿Lo que estamos transitando es el odio a una nación o el odio al peronismo? Tan difícil, ¿no? Separarlo. No pueden ser las dos cosas también. Sí, pero normalmente... Vos fíjate que estaba viendo la historia del nuevo subsecretario de Deporte. Ricardo Schlipper. Sí, es un militante. Es un militante, no es solamente un representante de jugadores. Un militante de la UCD. Que se abre de la UCD cuando arregla con Carlos Menem. O sea, un dogmático del Alzogaray. Anterior al Alzogaray. Por eso te digo, vos que hablaste del odio. Entonces, bueno, si vos no conocés eso, ¿cómo lo vas a tratar al...? ¿Viste? ¿Cómo se...? Pero bueno, yo que estoy para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, tratemos, después debatimos, después peleamos, después, pero adentro de esta cápsula. Entonces, veamos, si vos no entendés esto y decís, es un representante de jugador, te quedás con... Pero te quedás Ringo. No entendés nada. No entendés nada. Digamos, yo creo que este es el problema que tienen todos aquellos que hacen la teoría solamente y ninguna práctica del terreno del pueblo. Ninguna. No tienen ninguna. Este chico que sale... Estás pegando a los universitarios. No, a los universitarios porque yo fui universitario. No, digo, a cierta yo tomé lógica. la decisión de no recibirme. Había que tener valor para decir, no me recibo. Y mi vieja nunca me lo perdonó. La llevé a la Casa Rosada cuando estaba en la Casa Rosada. Y me dijo, pero no sos abogado. Digo, esa cosa de mi hijo el doctor es muy fuerte en la Argentina. Es muy fuerte en la Argentina. Pero cada uno tiene que tomar la decisión de su vida. No hay, o sea, tenemos no hay hombre que escape a su destino. Tenemos teóricos, sociólogos, pero que abundan. Antropólogos, pero que desconocen, que hablan de los barrios, que hablan de los potreros. A mí cuando hablan de los potreros me agarra. Sí. ¿Vos sabés qué me pasó con la película esta, muchacho? Pero que es una buena película. Pero la romantización del potrero es algo increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble, pero digamos, en una Argentina que formó su comunidad organizada. Que sacó a los pibes del potrero para llevarlo a los clubes. Pero lo hizo siempre. Esto no es de Perón, ¿eh? Porque todos creen que es Perón. No, esto es anterior. Es anterior. Es anterior a Perón. Entonces, esta cosa, creo que si no volvemos a esto, yo creo que la gran posibilidad que los universitarios tienen que ser, para ser dirigentes políticos, tienen una mayor posibilidad que un tipo que labura 8 o 12 horas por día para comer. Tienen mayor posibilidad, pero tienen que dejar la teoría e ir a la práctica. Pues si no, ¿qué es esto? Y es lo que te decía hace rato de Riquelme. El caso Riquelme es maravilloso. Pero maravilloso. Riquelme, Maradona, miles de dirigentes. Nuestros grandes filósofos. Claro, entonces decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y esto es lo que tenemos que volver a definir en la Argentina, dónde y cómo se forman los nuevos dirigentes de un país distinto. De un país distinto. Los dirigentes de una nación, de una gran nación. Vuelvo a señalar esto, ¿no? Sí. Los dirigentes de una gran nación. Vos me señalabas algo fuera del aire que me causó gracia, que tiene que ver con el Chiquitapia. Sí. Y vos me decías... Es genial lo del Chiquitapia. Lo del Chiquitapia, muchacho, hoy... Digo, hagamos una manifestación en Playa del Mar y lo aplaudamos. Ante el ataque que recibe el Chiquitapia. De todos. Desde el presidente para abajo, incorpora un club que lo hicieron ellos. Que si hay un club nacido de los ingleses, es ese. Y claro, él lo incorpora a la AFA a jugar al fútbol. ¡Al fútbol! Para quien no lo sepa, y esto es una gran sorpresa, en el día de hoy se hizo público que en el próximo campeonato promocional, que es el viejo torneo de la Primera D, va a estar disputando el mismo
voy a decirlo en forma correcta, la Asociación Cristiana de Fútbol, que es el equipo de la histórica Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿No? Es algo que nace con la reforma luterana en Inglaterra, se instalan en Estados Unidos e invaden el mundo con la Asociación Cristiana. Entonces, y eso es lo que traen el deporte, el básquet, el vóley, la pelota al cesto, todo invento de ellos, y ellos los primeros partidos de básquet, hay fotos de los primeros partidos de básquet. ¿Y por qué se le pega tanto al Chiquitapia? Y porque es negro, mira, hubo un ex directivo que lo hemos citado que planteaba eso mismo. En privado decía, mirá este negro. Exactamente. ¿Y por qué no? Bueno, ¿y por qué nos bancamos? ¿Y por qué desde el peronismo nos bancamos estos dirigentes? Porque el peronismo, estos funcionarios. El peronismo no sé. El peronismo yo creo que los banca. Lo que no banca son los otros. No, Tapia sí. No, los otros, esos que llaman PJ, qué sé yo, Unión por no sé qué, La Victoria por no sé qué, esos son los que no bancan, porque estamos invadidos de estos progres de socialdemócrata. ¿O qué fue el último gobierno? Dejemos joder, digamos las cosas como son. ¿Qué fue? Los amigos de Cayo y Corriente. ¿Dónde eran los ministros? Acá está el director que se debe acordar más, porque tiene la edad mía del Petit Café. Se sale de la vaina Gabriel Fernández. Vení, Gabriel, vení un segundito, Gaby, vení. Hablemos del Petit Café. Vení, Gabriel, está Gabriel Fernández del otro lado, muy pero muy atento y con unas ganas locas ahí, escuchando Abrir la Cancha. Vení, Gabriel, sumate, por favor. Gabriel Fernández, obviamente, la señal, director periodístico de Radiográfica, se estaba riendo por momentos, se estaba ahí reflexionando. Bueno, Gaby, bienvenido a Abrir la Cancha, bienvenido también a este Un placer debate. Escucharlos, la verdad que es muy bueno, muy bueno. Esta es la charla que el fútbol argentino necesita, y el deporte en general. Bueno, Gaby, venías escuchando atentamente. A ver, Sí. ¿querías reflexionar en relación con todo esto que venimos charlando? No, son matrices destinadas a realzar la creación de abajo hacia arriba de la gente. Claro. Por ahí anda la cosa. Y cuidarla. Ahí es importante pegarle fuerte a los que vienen por las sociedades anónimas, al DNU que tiró este hombre, tratar de ir hacia adelante para evitar que enajenen las creaciones que nuestras comunidades han realizado para mejorar su vida y la trama social argentina. Y bancar, algo que te tomé, porque vos lo deslizaste, y a mí me quedó muy arraigado, y bancar a los dirigentes sindicales y a los dirigentes deportivos que los votan. Ujú. Los votan. En Son general, los corruptos, supuestamente. siempre tienen problemas y acusaciones a aquellos sectores que regularmente cada 2, 3 o 4 años tienen que refrendar sus mandatos en los gremios y en los clubes. Es muy curioso y las acusaciones siempre pesan sobre ellos. Nadie sabe quién preside y quién elige las ONG, nadie sabe quién preside y quién elige las fundaciones, y además la van de democráticos, pero abajo tenés que, podríamos decir, pelarte para lograr que te reelijan de manera continua, para que haya satisfacción de los socios con su club. Gracias, Gabriel. Un placer. Gabriel, anoche te cuento, me estaba durmiendo viendo la televisión y me acordé de vos. A ver. El golazo de Gimnasia de Grima a Colón. Qué lindo. Qué satisfacción. Cuando decía Colón se va porque no Qué le había satisfacción. Pobre Colón, pero nos tocaba disfrutar a nosotros una vez. Una. 17 horas, estamos junto a Víctor Lupo, Gabriel Fernández, en esta tarde de Radiográfica, en esta tarde de Abrir la Cancha. Nos vamos a la tanda y seguimos, después de la tanda hasta las 6 de la tarde charlando de todo esto.